Mientras los inicios de la Primera Guerra Mundial infundían temor en los corazones de los pueblos del mundo, los barcos disfrutaban de un innegable crecimiento. Incluso se convirtieron en importantes aliados en una batalla especialmente cruenta. El NS Savannah, del que vamos a hablar en el resto de este video, es una especie de símbolo del uso de la energía nuclear en la navegación. ¿Cuál es la verdadera historia de este extraordinario barco? Los orígenes del NS Savannah son mucho más sencillos de lo que parece. En un principio parece que la propulsión nuclear se utilizaba únicamente para los buques mercantes. Es más, el NS Savannah toma su nombre del primer buque de vapor que cruzó el Atlántico. En consecuencia, la importancia histórica de este buque es hoy muy importante. Cuando el Savannah fue retirado del servicio, un museo naval decidió exponerlo al público. Se convirtió así en un monumento histórico estadounidense. Pero, ¿y hoy? El reciente descubrimiento de un pecio en el estado de Nueva York podría cambiar el curso de los acontecimientos. ¿Hay futuro para este barco? ¿Cuáles son los poderes reales del Savannah? La historia del NS Savannah es especialmente interesante en muchos aspectos. Los medios de propulsión de los barcos han experimentado una auténtica evolución. Empecemos por las embarcaciones equipadas con ruedas de paletas. Las primeras embarcaciones de este tipo datan del siglo X y se cree que proceden de los chinos. Posteriormente, en Europa y Estados Unidos, este tipo de embarcación poco calado se utilizó para navegar por ríos, lagos y estuarios. A principio, las embarcaciones de ruedas se manejaban únicamente con fuerza humana. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, estas embarcaciones se equiparon con máquinas de vapor. Estas funcionaban con madera o carbón. Al estallar la Primera Guerra Mundial, los motores de diésel tomaron el relevo de las máquinas de vapor. La hélice era mucho más robusta y por tanto menos frágil. Sustituyeron a la rueda de paletas. Como resultado, los barcos eran más rápidos, más maniobrables y requerían mucha menos mano de obra. En los años 50, el final de la Segunda Guerra Mundial marcó el inicio del suministro de energía nuclear a la industria naval. Esta energía propulsora de alto rendimiento sigue utilizándose únicamente con fines militares, porque los costes de inversión son colosales. Aquí es donde entra en juego el NS Savannah. Corría el año de 1955. En el marco del programa de Átomos para la Paz, el presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower propuso la construcción de un buque mercante de propulsión nuclear. ¿Sabe de qué trata este programa en particular? Su objetivo es promover el uso de la tecnología nuclear con fines pacíficos. En 1956, el proyecto del NS Savannah vio a luz tras un esfuerzo conjunto del Departamento de Comercio, la Administración Marítima de Estados Unidos y la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos. Se encargó el diseño del buque al estudio de arquitectura neoyorquino George Sharp Incorporated. El reactor nuclear fue suministrado por Babcock y Wilcox, una empresa de ingeniería estadounidense especializada en la industria energética. El NS Savannah fue votado el 23 de marzo de 1962. Era el comienzo de una gran historia. Con el Savannah, la propulsión nuclear estaba literalmente al servicio de los buques mercantes. De hecho, es una demostración de la viabilidad técnica de la propulsión nuclear para buques mercantes. Desde el punto de vista comercial, no está diseñado en absoluto para ser competitivo. Sin embargo, la estética primordial en este proyecto es especialmente innovador. Es cierto que el NS Savannah es impresionante, parece mucho más un yate de lujo que el carguero que realmente es. Desde la piscina hasta la veranda y la enorme biblioteca, todo está diseñado para que te sientas como en casa. En el mar, su historial de seguridad es excelente, mientras que su autonomía es inmejorable. Además, de 1965 a 1971, el Savannah fue fletado por la compañía Napier East Branston Lines, por lo tanto, se utilizó con mucha regularidad para transportar una gran variedad de mercancías. ¿Pero dónde viene ese nombre tan peculiar del NS Savannah? Procede del SS Savannah, el primer buque de vapor que cruzó el Atlántico. Fueron la empresa de construcción naval neoyorquina Fickett y Crockett y su capitán Moses Rogers quienes estuvieron detrás del barco. Era 1918 y el SS Savannah se construyó como transatlántico de vela. Pronto se convirtió en un buque de vapor. Cuando se planeó el viaje, no se permitieron pasajeros a bordo para la travesía. Se trataba de un viaje experimental. El vapor aún se consideraba demasiado peligroso. El 24 de mayo de 1819, el SS Savannah zarpó rumbo a Liverpool, Inglaterra. El 18 de junio se quedó sin combustible y tuvo que navegar únicamente con la fuerza del viento. Tras un viaje de 29 días y 11 horas, atracó en Liverpool. Durante esta travesía, 80 horas fueron a vapor. Por supuesto, los buques de vapor tardarán años en ser económicamente viables. Sin embargo, esta travesía demostró que un buque de vapor era capaz de cruzar el océano. El SS Savannah fue también el primer barco de vapor que surcó las aguas del Báltico, visitando Dinamarca, Suecia y el puerto de San Petersburgo.
Así pues, los antepasados del NS Savannah revisten una gran importancia histórica. Este barco solo podía estar a la altura de su historia. De hecho, la importancia histórica del NS Savannah es colosal. La retirada del servicio del Savannah es, por tanto, una bendición disfrazada. De hecho, fue a raíz de este acontecimiento que esta historia se transmitió en su justo valor. Para aclarar todo esto es importante precisar las razones de la retirada del servicio del Savannah. Para empezar, la capacidad del NS Savannah se limitaba a 8.500 toneladas de carga, en un volumen de 18.000 metros cúbicos. La mayoría de sus competidores tenían una capacidad varias veces superior. Además, la delgadez del casco hacía que la carga de las bodegas fuera mucho más laboriosa. Esta desventaja es aún más significativa cuando la carga en los puertos se automatiza. También tiene una tripulación muy numerosa en comparación con los buques equivalentes de propulsión convencional. Además, su presupuesto operativo es muy elevado. En particular, incluye una organización especial para permitir el paso del NS Savannah por los puertos. También se habló de una instalación especializada en un astillero para llevar a cabo cualquier reparación. Desgraciadamente, por todas estas razones, era imposible que el Savannah fuera un éxito comercial, tanto más cuanto en el espacio reservado a los pasajeros invade la capacidad de carga demasiado insuficiente. En consecuencia, en comparación con un buque más corriente, utilizar el Savannah costaba $2 millones más al año. En 1972, la Administración Marítima retiró el Savannah del servicio como medida de ahorro. En 1981, tras un flete a casco desnudo, el NS Savannah se expuso a Patriots Point Naval y Maritime Museum, cerca de Mount Pleasant, Carolina del Sur. Aunque el museo tiene un buque a su disposición, sigue siendo propiedad de Administración Marítima de Estados Unidos. Se realizan inspecciones periódicas para garantizar su seguridad. A continuación, el NS Savannah abre sus puertas a los visitantes, los cuales pueden recorrer todos los rincones del barco. En julio del 91, el NS Savannah fue reconocido como Monumento Histórico Nacional. El Savannah fue un gran éxito y atrajo a muchos más visitantes que ningún otro barco del museo. En 1994, el Savannah necesitó un dique seco. Durante estas renovaciones, se retiró el combustible nuclear. La Administración Marítima de Estados Unidos financió el desmantelamiento de los sistemas nucleares del buque. En agosto de 2006, se llevó a cabo una gran cantidad de trabajos, por la módica suma de $1 millón. A partir de entonces, las operaciones de mantenimiento contaron con regularidad. La importancia histórica de este buque no debe tomarse a la ligera. Incluso como monumento, el NS Savannah da miedo. Pero, ¿y hoy? ¿Sigue ocupando el NS Savannah el primer puesto en la industria naval? Parece que sí. Cuando la tormenta los azotó en Estados Unidos en otoño de 2022, un extraño precio apareció en una costa del estado de Nueva York. Este suceso despertó la curiosidad de muchos historiadores. Y con razón, esta página recuerda extrañamente al SS Savannah, el primer barco propulsado a vapor que mencionamos anteriormente en este video. ¿Estarán resurgiendo los fantasmas del pasado del NS Savannah? Sea como fuere, se trata de un tema fascinante en todas sus formas. El antepasado del NS Savannah fue víctima de un terrible incendio en 1820. Se vio obligado a vender su máquina. El buque se utilizó entonces para otras misiones de transporte de mercancías entre Savannah y Nueva York. En noviembre de 1821 encalló en un lugar desconocido. Desde entonces no se ha vuelto a ver el barco. Por ello, este descubrimiento constituye una auténtica sorpresa para la mayoría de los científicos implicados. No obstante, hay muchos indicios de que este pecio son los restos del SS Savannah. Varios pinchos de madera de 2,5 a 3,3 centímetros podrían ser compatibles con un buque de 30 metros. Algunas de las puntas de hierro también son compatibles con los materiales utilizados para construir barcos en la década de 1820. Esto afecta el patrimonio del SS Savannah, que no es otro que el NS Savannah. ¿Tiene futuro el NS Savannah? Por el momento sigue siendo uno de los buques más famosos de todos los tiempos, pero no hay planes para que vuelva a entrar en servicio. Hoy en día es la propulsión eléctrica la que está teniendo su momento. Es cierto que el primer barco propulsado eléctricamente fue desarrollado en 1881 por el ingeniero eléctrico Gustave Trouve. Sin embargo, no fue hasta principios de la década de los 2000 cuando las pequeñas embarcaciones se equiparon con motores eléctricos. En 2020 vio a luz un invento increíble. Se trataba de un remo que incluía una batería, un motor y una hélice, proporcionando una propulsión sin igual. La verdadera historia del NS Savannah esconde muchos secretos que estuvimos encantados de desentrañar juntos. ¿Qué te ha parecido? La importancia histórica del Savannah hasta nuestros días lo convierte en el barco más famoso de todos los tiempos, considerado un monumento histórico estadounidense. No parece que vaya a desaparecer pronto de nuestras mentes, tanto más cuanto que muchas leyendas sobre él han resurgido, despertando la curiosidad de los especialistas en la materia. ¿Cómo ven el futuro los admiradores del NS Savannah?